Utilizar la teoría de restricciones o TOC de la mano de metodologías como BIM, como Lean Construction, nos permiten aumentar nuestra calidad en los presupuestos, la programación de obra, la calidad de la obra, la calidad en los diseños, claro está, y de esta manera lograr entregar tiempo y con un presupuesto lo más acertado posible. Muy buenos días, bienvenidos a la sesión en vivo del diplomado. Buenos días, ¿qué tal? Hola muchachos. Buenos días. ¿Cómo están? Me pregunto si tendrán alguna preguntita que les ha estado corroyendo el cerebro últimamente. Yo tengo una que está tratando de resolver, es bastante recurrente. Pero ¿hay preguntas por ahí? ¿Cosas? ¿Algún tema que conversar? Cadena crítica, ¿puede ser? ¿De cadena crítica? Claro, con todo gusto. El procedimiento de cadena crítica es estimar las tareas y después reducir el 50% y ponerlo al final, ¿no es cierto? Pero eso es cuando son tareas, esta es la pregunta, cuando son tareas estimadas. Y dentro de las tareas que yo tengo que hacer para hacer un proyecto, hay, por ejemplo, tareas de producción, que conozco los tiempos exactos, el ranking entre que comienzo y termino. ¿Esas tareas también las tengo que reducir al 50% o directamente pongo el valor de, por ejemplo, si tengo que fabricar un techo de chapa y esa línea de producción tarda 20 días y está más o menos dentro del estándar, ¿asumo esos 20 días o le pongo 10 días? ¿Por qué? O sea, ¿en qué consiste la construcción esa? ¿Hay algún tiempo estático? Y te lo digo así porque los tiempos estáticos, tanto en producción como en proyectos, hay que considerar los tiempos que son. Entonces, un tiempo estático, por ejemplo, en producción es, tengo que hacer un tratamiento térmico de 12 horas. ¿Cuánto demora eso? 12 horas. ¿Puede demorar menos? No. ¿Puede demorar más? No. O sea, puede demorar más si se me olvidó, claro. Se quedó adentro del horno. Pero son 12 horas. Eso no hay manera de cambiarlo. Ahora, cuando tú me dices el lead time de producción son 20 días, es porque hay un fragüe de concreto de 20 días. Entonces la respuesta es sí, son 20 días. Podría ser tarea de metalmecánica, que ya la tienen estimada, por ejemplo. Los Mira, techos estos chapas para las fábricas, en que una constructora hace fábricas y sabe que los techos los tiene listo más o menos en 20 días. Ya, no le creo. Eso es con colchón. En una fábrica de etiquetas en Ecuador, me hicieron el favor, sin yo pedirlo, de medir cuánto era la velocidad o cuánto era el tiempo de producción de, por ejemplo, 1000 etiquetas. Y esto lo hicieron con... Un segundo. Lo hicieron con etiquetas de que eran iguales, ¿no? Pero varias veces, no sé, 15 veces, 20 veces, varios días. Y hicieron la medición también en régimen. No hicieron la medición considerando el setup, que cuando terminó, no. Empezaba la medición ya cuando estaba en régimen y terminaba la medición antes de parar la máquina. Y lo sorprendente es que salió una curva de distribuciones con la larga, igual que la que siempre hemos dibujado. Hemos dicho que es, sí.
Entonces yo le pregunté a la persona que estaba haciendo esto, que es Javier Carrión, que está en el DIGE. Después de todos estos años se inscribió igual. Está muy bien. Entonces yo le pregunté, oye, pero estamos controlando todos los parámetros del experimento bien, así que son las mismas etiquetas, todo igual, me dijo. Lo revisé 3 veces, pues no me lo podía creer. No, esa estimación tan buena, y si la cumplen siempre, entonces con toda seguridad tiene colchón de seguridad. En la, en, en las empresas de proyecto, y yo fui programador, coordinador y control de proyectos en una empresa grande de ingeniería. Pero yo era novato en esa cosa. Entonces los primeros 2 meses a mí me dijeron, nosotros te vamos a enseñar cómo es esta cosa. Aquí los tiempos se cumplen a rajatabla. Yo ya había leído Cadena Crítica, así que algo me sonó mal. Pero escuché. Y entonces yo ahí pregunté, ¿qué quiere decir eso? Que las estimaciones de tiempo de las tareas se cumplen en un alto porcentaje de las veces, casi siempre. ¿Eso es confirmación de qué? Y ahí estamos hablando de tareas que son hacer un plano o hacer una memoria de cálculo. Hay veces que se hacen en 4 horas, otras veces se hacen en 3 horas, otras veces se hacen en 16 horas. No, o sea, eso no es un tiempo. ¿Es confirmación de qué? Es confirmación de la profecía autocumplida y que todo el mundo está prometiendo plazos con alta seguridad de cumplirlos, y adivina qué, los cumplen. Pero cumplen el plazo que dieron, no entregan antes. Si terminan antes, no Ahora, lo entregan. supongamos que esa Perdón. tarea, una preguntita que va al tema. Supongamos que esta empresa tenga una línea de producción para fabricar ese tipo de cosas. ¿Deberíamos usar tambor, amortiguador, cuerda dentro de esa línea de producción o ponemos el buffer todo al final del proyecto? Dale, Javier. Pero también Sí, tengo respuesta yo, para eso. Justo lo tenemos fresquito. Lo vamos a aplicar ahora en el curso que viene. Pero dime. sí, con respecto a la pregunta original de Daniel acerca de cómo manejamos, voy a decir, un tiempo de producción que alimenta, y lo estoy entendiendo así, alimenta un proyecto, ¿cierto? Sí, exactamente. Porque en realidad la producción de la estructura de metal o el techo, lo que sea, en realidad no es, forma parte del proyecto porque es un insumo para meterlo en la construcción. Exacto. Entonces hay 2 alternativas, o entre otras posibles, ¿sí? Pero estoy hablando de con las que me he topado más comúnmente. La primera es que esa parte de construcción es un proceso constructivo que se hace dentro de la obra. Es decir, la misma obra se encarga de hacer, digamos, construir o elaborar El elemento. la estructura metálica, ¿ya? Entonces tiene que tener obviamente las competencias especializadas y se programa como una tarea más dentro del... Y lo que hace es que simplemente lo más probable, yo como lo manejaría, es que esa fabricación, pues depende ahora cómo la voy a hacer, o sea, la planeo como un proceso de construcción, pero sigue siendo una tarea porque van a hacer esa estructura metálica y no más, ¿ya? Entonces, si es lo suficientemente larga, pues va a tener e impacta y es una rama que puede empezar diferente al camino crítico, a la ruta crítica, entonces va a tener un amortiguador de alimentación y resuelto el problema, ¿ya? Entonces cumple la lógica estándar de planeación de cadena crítica. Ahora, si es una cosa que yo voy a comprar afuera, ¿ya? Lo voy a mandar a hacer, como decía Matías, pues lo considero como un proceso externo. Entonces, una de las formas como normal, y si no tengo control, entre comillas, de esa planta, sino que es un proveedor,
pues entonces al proveedor le doy la fecha en la que yo necesito que eso esté listo en la obra para entregar. Y él tendrá que comprometerse a que si lo entrega o no lo entrega, y ponemos toda la parte contractual y ya está. ¿Ya? Esa es la segunda. Y la última, que es la que es como un intermedio entre las dos, yo no soy dueño de la planta, pero la planta me responde porque la armé. Por ejemplo, una de las cosas que estuvimos conversando en el webinar que hicimos para lo del curso de certificación, hablábamos del Empire State. El Empire State, cuando se construyó en 1931, sigue siendo hoy un ejemplo de velocidad de sincronización de las cosas bien hechas, ¿ya? Entonces, ¿qué fue una de las cosas que hicieron? Ellos montaron alrededor de la plaza de construcción, digamos, el terreno, plantas para elaborar precisamente preensamblados de la estructura metálica y de acero que iba a ir haciendo la estructura del edificio, ¿ya? Entonces, ahí tenían que organizar el proceso productivo. Entonces, ¿cuál es la lógica? Y es muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en sistemas de mantenimiento pesado y reacondicionamiento. Tú desarmas un avión, desarmas un tanque, desarmas un equipo grande y hay piezas que van a reparación a un taller. Ese taller es una línea de producción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es que conecta la fecha que tiene que ver con la entrada de esa pieza a la ruta crítica o con un amortiguador de alimentación, le das una fecha y de esa fecha para atrás es el amortiguador de producción dependiendo de la capacidad, y a esa planta sí le aplicamos DBR para que ordene, porque asumo que tiene mucha repetición de muchas cosas, como en el caso del Empire State, tenía que hacer muchas subensambles o subestructuras que se iban a repetir en todos los pisos de ahí para arriba, ¿ya? Pero si es una sola, es decir, yo contrato a alguien, pues simplemente tengo que administrar esa compra. ¿Me explico? Esos son como los tres escenarios que yo veo más comunes. Ok, bueno. Muy claro, muchas gracias. Con gusto. Ya, pero respecto de eso de tomar las tareas, dividirlas por la mitad, agregar, o sea, el procedimiento No, ahí para no. describirlo bien es tomar Exacto. las tareas originales, las estimaciones originales, La estimación súper exacta que voy a que ya terminar en viene, 3 meses. esa estimación, le suponemos seguridad porque, o sea, le ponemos que tiene colchón de seguridad porque las personas no se comprometen a cosas kamikaze, ¿no? O sea, Exacto. se comprometen a completar sus tareas con alta probabilidad de cumplir. Y entonces tú tienes toda una secuencia de tareas y el procedimiento genérico dice, divida por la mitad las duraciones, y entonces eso te queda la cadena sin protección. Y luego a eso agregarle un amortiguador. ¿De qué tamaño es el amortiguador? De la mitad de las duraciones que quitaste. ¿En qué se basa todo esto? Digamos que tomaste 10 tareas y le hiciste esto. En las 10 tareas que tomaste, al quitar la mitad de la duración, normalmente las dejaste con un 50% de probabilidad de entregarse a tiempo. Que es lo mismo que decir 50% de atrasarse. O sea, la otra cara de la moneda. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que todas se atrasen? Es 0,5 multiplicado por 0,5, o sea, 0,5 elevado a 10. Es muy baja la probabilidad de que todas se atrasen. Entonces, en la agregación estadística, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que una se atrase puede ser 50%, pero que todas se atrasen al mismo tiempo, o sea, en esa secuencia, no al mismo tiempo, sino en esa secuencia, Claro. es muy, muy baja. Por lo tanto, la seguridad que requiere la cadena completa es mucho menor. ¿Qué pasa si en vez de agregar 10 tareas estoy agregando 5? Yo todavía estoy tranquilo con ese procedimiento, pero si estoy agregando una nada más, eso es una sola tarea. Entonces ahí ya no es dividir por la mitad, porque ahí le estoy quitando la seguridad directamente. O sea, no. Entonces, esto es el procedimiento genérico de
ir por la mitad y agregar la mitad de lo quitado, en general funciona bien porque en general uno tiene más de 5 tareas en una cadena. Pero si tienes menos, no hagas tal. Hay que ir con la paranoia. Ok, está bien. Y así como un corolario de lo que acaba de decir Matías, es simplemente ese recorte y la consideración del amortiguador y cuánto coloco y todo eso, depende también del grado de variabilidad e incertidumbre al que está sometido el proyecto. Mientras, entre comillas, más estándar es el tipo de tareas que uno está haciendo, digamos, un proyecto de construcción, pues hacer la mampostería, tirar los morteros, los revoques, meter las tuberías. O sea, ya la gente sabe de qué estamos hablando, a menos que sea algo que tiene unos acabados y unas especies de exquisiteces arquitectónicas particulares que a los arquitectos les encanta, ¿no? Y que sufren los calculistas para entregar. Entonces, pues ahí ya tienes otros retos adicionales. O, por ejemplo, cuando uno está haciendo, y lo digo porque estaba comentando esto, en este momento estoy conversando con una compañía en Uruguay, que es una ensambladora de satélite, o sea, produce satélites de telecomunicación. Y pues, en mi vida me había yo topado con un caso de esa naturaleza donde digamos que es como atractivo desde el punto de vista que pareciera que estuviese hablando con personajes de James Bond, ¿ya? De lo que están haciendo y están metidos en la industria del aeroespacio. Y Pero después les nosotros puedo... hablamos con personajes James Bond todo el tiempo, con el Doctor No, de Sí, todas maneras. con el doctor no siempre. Es que lo que pasa es que quiero hablar con el otro lado, con los de MI6 y todo esto, ¿no? Spectre es mucho mejor, pues eso sí contratan. Sí, exacto. Pero es súper interesante porque les voy a mandar acuérdenme que les mande el enlace de la compañía porque es o sea, y yo creo que ya no califica como un startup, ¿sí? Sino que ya es una compañía que está rodando, pero todavía no están 100% en el mercado desde el punto de vista de la oferta que hacen o lo que quieren hacer, pero para mí es un reto interesante por el hecho que primero están en América Latina, tiene un gran componente de personas latinas, argentinos, uruguayos y de otros países como miembros del grupo fundador. Han recibido capital de inversión importante y, y la ventaja competitiva, volviendo a las ideas y las historias de Eli sobre el poder de la tecnología, es fascinante esa vaina. Entonces, por ejemplo, muestran en resolución, tienen patentes, de hecho, creo que son de Israel, donde está el sistema óptico y tienen la resolución a la que son capaces de operar con respecto a la tecnología actual de los satélites, ¿no? Y cuando uno considera eso, el tamaño del satélite, los materiales, el desprecio, no sé qué, o sea, el factor de poder, de mejoramiento que tiene es 100 a 1, o sea, 100 veces. Y eso a mí me descuadró, o sea, yo no me imaginaba eso. Y es súper entretenido. Entonces, pues, como, como ejemplo de lo que está pasando en el mundo que uno ni tiene idea, ¿sí? Porque a mí me sorprendió, me dejó gratamente sorprendido. Y además la idea que tienen de que lo que quieran hacer no se las voy a arruinar, sino que los voy a dejar que vean y lean la idea que a alguien se le ocurrió con esa red de satélite. Porque hoy en día tienen creo que entre 13 y 15 orbitando y la idea es que tienen que llegar a 60 para tener un producto viable para poder empezar a vender los servicios que quieren. Y para que la red funcione completa tienen que tener 300 en órbita. O sea, ya con eso les estoy dando alguna idea de las dimensiones y más o menos ellos desean tener uno listo por mes, un satélite listo por mes. O sea que estamos hablando, para llegar a 300 necesitan 300 meses. ¿Y son todos iguales? Buena pregunta. El primero es diferente al segundo, el segundo es diferente al tercero, o sea, todavía están en fase de R&D mejorando
y esperan que con unas patentes que están sacando, la próxima generación va a ser inclusive más potente, más pequeña, y van a tener que rehacer otra vez todo el sistema productivo, ¿no? Entonces, a mí me parece, o sea, en este momento estoy retado desde el punto de vista del reto que presenta. Entonces, bueno, vamos a ver si las conversas salen bien. Ahí a Matías le va a salir a entretenerse conmigo para resolver esos dilemas. Pero bueno, eso es parte de la lógica del proyecto. O sea, tienes un proyecto donde no solamente estás integrando cosas, porque es integración de todos los subensambles, sino que además todavía estás en rediseño, optimización, y eso quiere decir que salen las cosas mal, te tienes que devolver, o sea, tienes iteraciones. Pero por eso hablaba de la incertidumbre, y no puedes avanzar hasta que no lo resuelves, porque digamos que esos circuitos están hechos para ese diseño, con esa tecnología que no es producción en masa. Por lo tanto, hasta que no lo resuelves, lo tienes que hacer. No puedes mandar a decirme, mándame 10 placas de esta. No es la placa que funciona con este diseño para esta aplicación. Entonces, bueno, pensé que Alguna era vez interesante. hice de ese trabajo, yo no era el que lo diseñaba, pero ya estaba al lado, Ajá. el año 91, Con las tarjetas esa electrónica, sí, para para lo de los surtidores. lectores de tarjetas, sí. Eso, ajá. Y los prototipos eran una placa grande Ajá. donde se veían todos los cables o sea, cables para allá y para acá, y entonces decían, no, esto no funcionó, acá el cable lo soldaba al otro lado, volvamos a probar. Entonces yo estaba encargado del software, entonces yo le mandaba las señales y veíamos en un osciloscopio a ver si había respuesta. Yo sí, y cuando ya estuvo el prototipo, que era una cosa grande, así, llena de cables, esa cuestión funcionó. Entonces ahí el electrónico que estaba ahí dibujó el circuito en un diagrama, en un programa, y dice, esto vamos a mandar a imprimir. Entonces ahí mandaba a imprimir los circuitos impresos, po. Ajá, Por eso se exacto. llaman impresos. Sí. Y entonces quedó una cosa pequeñita que cabía dentro de un dispositivo manual. Y eso se usó para empezar a evitar un montón de fraude en estaciones de De expendio de servicio. gasolina. Ujú. Una pregunta. Era prueba y error, prueba y error. Y sin ninguna Yes, sir. colaboración del Gilbarco, que era el fabricante de los surtidores. Entonces había De que los surtidores. adivinarle los códigos. Sí, por eso es que Además. nos demoramos. Sí, Gustavo. Sí, en esto que preguntaba Daniel, cuando uno hace el recorte de los tiempos estimados por cada Tarea. persona, para cada tarea, cuando uno, imagino que es el primer año, pero cuando esto se repite, ¿no? Ujú. Y se empieza a vivir la cultura TOC, ¿hay un periodo de transición o siempre se mantiene esto de que voy a recortar? ¿Me explico? Sí, por supuesto. No, en realidad y esta es mi recomendación de qué es lo que yo haría o cómo lo haría, o cómo se ha hecho, digamos. Y voy a volver con el ejemplo de construcción, pero puede ser en general cualquier proyecto. Esos recortes parten porque el sistema lo estás agarrando en funcionamiento donde la gente usa los estimados. Pero como bien dice, si ya la organización entiende cómo funciona cadena crítica, entonces ya después se acostumbra o se acuerda, más que acostumbra, se acuerda de que está bien que la planificación ya no se van a entregar estimaciones holgadas y protegidas, sino que agresivas. Y esas programaciones agresivas, pues simplemente le agregamos de la programación completa, en lugar de decir la mitad de lo que quité y eso va para el buffer, simplemente decimos listo, ahora vamos a agregarle 30% de este tiempo en buffer. Y llegas más o menos a lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en obras en Colombia, lo que hacíamos era las primeras programaciones,
era argumentando y discutiendo hasta dónde podíamos cortar o cuál era la duración mínima que podía tener una tarea, pero asegurando que tenías absolutamente todo y que todo salía ideal y el tiempo. Y entonces, pues, los gerentes de obra eran reticentes al principio porque dice, pucha, o sea, lo que uno les está haciendo en ese sentido es que les está quitando todos los amortiguadores que tienen escondidos por todas partes, ¿ya? Porque son hombres de experiencia o mujeres de experiencia, entonces saben que si no colocan esos amortiguadores rara vez van a cumplir las cosas en la obra y las necesitan porque siempre se van a atrasar con algo. Entonces, la confianza de dejar eso de lado y programar con el tiempo ideal, pero mostrándole que le vas a colocar el amortiguador al final y que ese es el mecanismo que utilizamos para predecir o para, no más que predecir, para anticiparte una alerta temprana de que la velocidad de avance nos va a llevar a atrasarnos en el proyecto, para ir y hurgar dónde está el problema. Entonces creo que, y como última consecuencia, digamos, que una de las cosas que uno ve que cambia en la actitud de las personas es cuando todo el mundo se para enfrente del gráfico de fiebre y después va y hurga a dónde está la tarea que está deteniendo el flujo, o la que está sufriendo, la responsable del atraso. Es increíble cómo la gente empieza a pensar creativamente cómo hacemos para recuperar el tiempo, porque la lógica es esa. Cuando empezamos a hacer el proyecto y ya la gente empezó a asimilar de que no es para castigar, ni para apretar, ni para hacerlos trabajar más duros, sino para hacerlos trabajar más inteligentes, desde el punto de vista de saber en qué enfocarse, entonces la gente empieza a pensar, la primera es cuando tengamos un atraso, cómo lo resolvemos lo más rápido. Y después la segunda es todos los días, el reto es lo que planificamos y lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos más rápido sin sacrificar calidad, ¿ya? Ni seguridad. Entonces, y eso tiene que venir desde arriba, desde la alta gerencia de la empresa, para que sepan que esa es la nueva cultura que se está desarrollando, digamos. Ese es el modo operandi, ¿ya? Clarísimo, muchas gracias, Javier. Marcelo De Fiori, que hoy día no se nos unió, porque nos hizo una presentación hace unos meses de cómo él había implementado cadena crítica con el proyecto. Me acuerdo. En el mismo proyecto, él hace una simulación, una simulación de qué es lo que pasaría, no sé, por 1000 veces en distintas instancias de probabilidad para todas las tareas de un proyecto. O sea, corre el proyecto 1000 veces para ver cuál es la probabilidad de entregar a tiempo. Y uno de los resultados más sorprendentes que tiene es que si uno, tomando en cuenta rangos de probabilidad, o sea, la típica metodología que a uno le enseñan, a mí me enseñaron en la universidad un poco de Carta Gantt y de PERT. Entonces, cuando a uno le hablan del PERT, le dicen, entonces con el PERT vamos a estimar la optimista, la pesimista y el promedio. Y entonces después vamos a calcular todas las holguras y así. Y así es como le enseñan a uno. Y uno le mete eso en el proyecto. Y simula la ejecución del proyecto con los principios que aparecen en el manual del PMI, ¿no? Las mejores prácticas aceptadas hoy día en el mundo. Y da en promedio más o menos un 30% de probabilidades de entregar a tiempo. Entonces uno dice, bueno, pero está un poco exagerado, Marcelo, ¿no? Digo yo, no sé, veamos qué pasa en la práctica. Entonces va a mirar qué es lo que pasa en la práctica y qué es lo que dice McKinsey, qué es lo que dice Standish Group, y lo dicen todos las consultoras, digamos. Las consultoras gurúes en el tema de proyectos dicen que más del 70% de los proyectos se atrasan. Qué coincidencia el número, ¿cierto? Oh, surprise. Calza matemáticamente, justo.
La probabilidad de entregar a tiempo con estas metodologías, 30%. O sea, pero haciéndolo bien. Si lo hacen mal, con toda seguridad. Exacto. Y no tienen ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué conclusión puede sacar uno? Aquí me estoy remitiendo a la decisión, cuando empieza Eli a enumerar los obstáculos para pensar con claridad. Y uno de los obstáculos que enumera es rebajar las expectativas de uno. Cuando uno se conforma, el conformismo. Entonces, ¿qué Así conclusión es puede la sacar vida. uno? ¿Eh? Así es la vida, no se puede Sí, mejor. claro. Entonces, aquí están los datos. Estos son los datos que manejan. Entonces, yo no sé, soy un oficial del PMI o un organismo que está con licencia para tomar los exámenes para PMP o lo que sea. Y veo ¿cómo se llama? Las estadísticas. Y entonces la primera reacción es, seguramente no están aplicando bien por los principios de un buen PMP. Entonces, cuando después uno le demuestra que aplicándolo óptimamente, sin desviaciones, su probabilidad es 30%, entonces la siguiente conclusión, ¿cuál es? Yo les voy a poner un ejemplo de otro tema, nada que ver con proyectos. O sea, unos dispositivos para convertir energía de una energía en otra. Entonces, por ejemplo, tiene el motor eléctrico, te puede convertir una energía potencial que viene en forma de agua y todo, a electricidad con sobre 90% de eficiencia. O sea, la conversión es muy, muy eficiente. Pero los motores de combustión interna tienen un límite de eficiencia, porque ahí tú conviertes calor en potencia útil y esa eficiencia está dada por la diferencia de las temperaturas mayor y menor dentro del ciclo. Entonces, si quieres aumentar, y es más o menos el 30% del límite teórico aproximadamente, porque sobre cierta temperatura funda el motor, o sea, no hay manera de mejorar De esa sacarle eficiencia. más. Ujú. Y lo normal es que el auto que uno maneja y otros que uno le está metiendo cierto poder calorífico en benzina, en gasolina, y le saca un 20% en potencia, si es que. Eso es lo normal. Entonces, ahora volviendo para acá, dice, bueno, pues, ¿de qué se extraña? Aquí debe haber mucha entropía, ya hablando de termodinámica, si uno quiere, mucho roce, mucha disipación de energía, todo lo que tú quieras. Por lo tanto, la eficiencia debe ser 30%. Y uno se conforma. Pero ¿cuál es la sorpresa? Tú le aumentas la holgura de las tareas y sigue siendo 30%. No, joder, ¿cómo es la historia? En contraste con eso, cuando alguien demuestra, o sea, como decía mi abuelo, el movimiento se demuestra andando. Pues. Entonces tú, sin explicar cómo lo hiciste, dice, aquí está toda la lista de proyectos que se entregaron a tiempo. Primera hipótesis. Lo que pasa es que le pusieron una holgura fantástica. ¿Cierto? Comparemos, pues. Proyectos similares se programaron con el mismo tiempo o un poco más y se atrasaron. Ya, entonces estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Y entonces ahora, desde el grupo de proyectos que estamos mirando, y ahí estamos mirando proyectos ya concretamente, el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.
o proyectos del Arsenal Tubro, o proyecto de la construcción de la planta nueva en Santa Marta en Cocables. Estoy hablando de puros proyectos que estoy autorizado así por los Los dueños. conoce. Sí, los hicieron públicos, tengo los videos. O proyectos de Boeing, o proyectos varios que están reportados por Realization de muchas empresas, varias industrias, de todos los tipos. Y más del 90% entregado a tiempo. Entonces hay algo que no calza, ¿cierto? Si hay algún constructor que está escuchando esto, lo animo a que venga y pregunte. ¿Cuál es ¿Dónde la aprendo? magia? ¿Dónde aprendo? Venga a Hogwarts, porque en Hogwarts le vamos a enseñar cómo se hace la cosa. Exacto. Le vamos a regalar una varita mágica. El 18 de agosto empieza el curso. Y yo lo que quería comentar era algo que a mí me parece espectacular cuando la realidad va y te muestra un caso y entonces, y lo malos que somos como individuos o personas de cuestionarnos lo que pensamos, ¿ya? Y yo creo que lo publiqué en una de los posts que hice en LinkedIn simplemente como para tratar de estimular la sangre de la gente de preguntarse cosas, ¿ya? Entonces, lo que hice fue decir, bueno, hay muchas empresas que aplican cadena crítica y les va bien, y esto que dice Matías, el contraste entre 30% a tiempo contra más del 95% a tiempo. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Explíquemelo. Y yo te digo, bueno, ¿cuál es la salsa, el ingrediente secreto, ¿no? Como en la película esta de Poe, el guerrero dragón, ¿cierto? El ingrediente secreto es que no hay ingrediente secreto, ¿no? Sino que es más bien la lógica y retando los supuestos fundamentales. Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado? Que creo que fue en el 2019, la iniciativa de operaciones y aplicación de gestión de proyectos que ganó el premio del PMI, ¿ya? Fue la empresa Embraer por el programa del nuevo avión para competir en el mercado de los aviones de single file, es decir, de un solo pasillo, ¿no? Para sustituir el Embraer 190 y el otro que tienen volando con muchas aerolíneas en el mundo y obviamente compiten con Bombardier y otras Sí, de yo las creo que el marcas. 190 en dos modelos, 190E y Sí, ahí tienen sus variedades con potencia de motor y ese rango, etcétera, pero digamos que es la nueva generación que tiene que tener mejor eficiencia de combustible, todas las parafernalias que las empresas de aeronáutica tienen que surtir. Entonces, bueno, primero que todo, el avión lo completaron en un tiempo súper retador comparado con el estándar de la industria, ¿ya? Entonces, el PMI decidió, y cuando la gente de Embraer pues sometió el caso, dijeron, esto es lo mejor que ha habido en este año en cuestión de aplicación de gestión de proyectos y por lo tanto lo tenemos que premiar. Es lo mejor que hay, tiempos agresivos, sincronización donde la mayoría de las cosas se produjeron afuera, o sea, estilo Boeing, ¿ya? Donde para el Dreamliner todo se hacía afuera, tercerizado, después se ensamblaba. Bueno, fantástico, el primer vuelo hecho antes de la fecha prometida, o sea, los tipos casi que, o sea, sí usaron los buffers, pero le entregaron antes de la fecha que tenían pautado, salió a la oferta pública del avión y pues agarró un booking de no sé cuántos compromisos de compra, o sea, el exitazo del siglo para Embraer para realmente mantenerse vigente en el mercado aeroespacial o de aeronáutica en el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Y entonces uno le pregunta a las personas de Embraer y te dice, no, si aquí lo que usamos es cadena crítica. ¿Ya? Entonces uno dice, el PMI premiando el mejor proyecto con cadena crítica. Y por si no fuera suficiente, entonces yo me he hecho unos años para atrás, ¿no? Y entonces después hay una medalla en Estados Unidos que premian a las mejores implementaciones de operaciones, que se llama el Aldrich
el Edelman. ¿Sí? No, el Edelman, tienes razón. Es el Franz Edelman Award, ¿no? El premio Sí. Franz Edelman. Bueno, y entonces uno dice, listo, investigación de operaciones y toda la expresión máxima de lo que conocemos del mundo de la gestión industrial y todo eso. Bueno, entonces cuando empiezan a decir, bueno, ¿a quién se lo vamos a dar? Se lo vamos a dar al programa Galaxy, que es todo el sistema de reparación, mantenimiento y reacondicionamiento de la flota S5, que creo que son, ya no me acuerdo si son 70, son 170 aviones que no los fabrican más, porque son unos monstruos, o sea, son unas ballenas azules de aviones como con 4 turbinas en cada ala, ¿no? Y que se utiliza para mover equipo, tropas, todo que tiene Estados Unidos. Estilo parecido al supergigante del Antonov o no sé qué cosa de los rusos. Son unos aviones que saben es un edificio en ruedas y en motor. Pues el tema es que entonces ya listo, le vamos a dar el premio porque fantástico, lograron aumentar el throughput, no sé cuántos aviones reparados, redujeron el tiempo de ciclo, bla, 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 todos los aviones en el aire. Más aviones en el aire, exactamente, para lo que, y tenerlos disponibles para la logística y todo eso que necesita. Bueno, entonces después uno dice, bueno, ¿y cuál es el ingrediente secreto? Otra vez, cadena crítica. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira esas cosas, el PMI y todas las organizaciones que hacen exactamente lo que uno dice que no tienen que hacer, premiando a los mejores proyectos, pero entre comillas. PMI Sí. incorporó cadena crítica pero como un capítulo en en uno de sus manuales. Sí, en la revisión quinta 6, edición pero creo después que fue. no, en la 6 y después en la 7 desapareció. En la 6, sí, en la sexta. Sí, yo Que creo que lo después que les lo pasó, desaparecieron porque lo se desaparecieron ve así. Todo el que mundo, el contenido del manual lo decide algunas personas. Entonces en la sí, la gente que está sexta metida. habían algunos fans de cadena crítica. En la séptima desaparecieron esos. Sí. O sea Entonces, que yo lo que pasa es que y yo partí el día de hoy diciendo, tengo una pregunta que me ha estado corroyendo y ya es una cosa. crónica. Y lo hemos conversado aquí, lo hemos conversado los jueves. Dice, ¿por qué razón ofreciendo cosas tan fantásticas no está más extendida la obligación de teoría de restricciones? ¿Cierto? Y ayer estuvimos conversando con Javier de esto. Yo ayer pensaba, ¿qué es lo que le ofrecemos nosotros a las empresas? Les decimos, mire, su visión viable, que es el nombre genérico para expresar, ponerse una meta que es tan ambiciosa que haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, mucho mejor, no la voy a alcanzar. O sea, hacer mejor lo que estoy haciendo ahora me lleva a un resultado mejor, pero está muy lejos de esa meta que me estoy poniendo. Lo cual me obliga a pensar diferente. O sea, me obliga a hacer una transformación. Esa es la expresión más filosófica de la visión viable. Cuando empezamos con esto, decía Eli, convertir la primera línea en la última línea en 4 años o menos. O sea, se refería a la línea de ingresos, digamos, son 100 millones de dólares, llegar a tener utilidades por 100 millones de dólares en 4 años o menos. Eso es como el 80-20 de Pareto, eso es una expresión, el 80-20 es una expresión de asimetría. En este otro caso lo que estamos diciendo es una expresión de ponerse una meta que parece imposible, pero que es viable. Y es viable, entonces ahora, ¿qué es lo que lo hace viable? Retar paradigmas, hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Y aquí la táctica es, aquí la voy a repetir de nuevo. Una idea brillante esta. Es construir una ventaja competitiva decisiva
y las capacidades para capitalizar en ella en mercados lo suficientemente grandes, sin agotar los recursos de la compañía y sin correr riesgos reales. No es una idea súper novedosa, tal vez novedosa en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto de que es lo único que tiene que hacer la compañía. Eso es el resto, todas las cosas que uno haga tienen que estar subordinadas a esto. Pero si uno va a mirar qué es lo que te dicen en cualquier curso de marketing estratégico o de estrategia, te dicen aquí la clave está en diferenciación. En algunos cursos de marketing yo he visto que te dicen te puedes diferenciar por varios motivos. Uno de los medios de diferenciación es en costo. Ya, muchas gracias. Eso está equivocado, totalmente equivocado. Bueno, exacto. Que pasa el siguiente. Pero en fin, el concepto es diferenciación, ¿no? Y una ventaja competitiva decisiva es precisamente construir una diferenciación que te haga tan atractivo que todo el mundo quiera lo que uno ofrece, pero que además sea muy difícil de imitar por los competidores. Y que además de ser difícil de imitar, no lo haga uno correr riesgos reales, o sea, ponerse en unas situaciones donde efectivamente puede tener consecuencias muy graves para la compañía si falla. Y que además no te agote todos los amortiguadores que uno tiene que vienen a ser la otra cara de la moneda, de los riesgos. O sea, no correr riesgos reales, no agotar todos los amortiguadores, ¿no? Entonces, hacer eso es dificilito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, Goldratt? ¿Qué es lo que hace Goldratt? Le va a mostrar a la compañía de qué manera puede construir esas ventajas competitivas decisivas y todo, aplicando teoría de restricciones, modificando operaciones, aplicando procesos de pensamiento para marketing, venta y todo. ¿Y Goldratt no tiene ninguna diferenciación? Claro que sí. Pero ¿cuándo la hemos comunicado? Hasta hace mucho tiempo que no la comunicamos como 2003. el 2003. El 2003 No, la el empezamos a comunicar. 2006, 2007 la comunicamos. Uh-huh. Pero entonces yo estaba pensando que ya me cansé de esto, o sea, que de estar tratando de no parecer charlatán. Tal vez que llegó el momento de parecer charlatán y que a uno le pidan explicaciones. Claro, venga y demuéstreme lo contrario. Hagamos una prueba. Bueno, yo ya Déjese. hice. Si entran a mi perfil de LinkedIn, anoche lo cambié todos los títulos que había puesto, que a ver si impresionaba a alguien, que no sé si impresionó a alguien alguna vez, y le puse top line to bottom line in 4 years or less. Lo puse así en inglés porque además impresiona más. Se lo pongo en japonés, a lo mejor impresionan los japoneses, pero nadie más. Pero el tema es que pongámoslo en coreano a ver qué pasa. Lo que tengo, o sea, me preocupa son las consecuencias del éxito. Uh-huh. Pues yo no hablo bien coreano para entender pero esa demanda. para Pero eso hay traductores. Así que este es el tema, pues. El tema es que no hemos llegado, o sea, no nos creemos nosotros esta historia, ¿no? Porque la verdad es que es una transformación potente la que estamos proponiendo. Y
la corriente principal o no la tienen en el radar. ¿Cuánta gente ustedes han hecho la prueba de preguntarle a gente que van conociendo y dice, ¿tú conoces a Eli Goldratt? ¿Cuánta gente le dice que sí? Y yo he hecho el experimento y me han dicho algunos. Dice, no, ¿quién es Goldratt? Dice, pero ¿conoce un libro que se llama La Meta? Ah, sí, sí, claro, La Meta. Sí, así pasa. Bueno, Eli Goldratt escribió La Meta. Ah, ya. Ah, ya. Es un escritor. Un novelista famoso de Kazajistán. Así que bueno, el Empieza reto va a ser, va a ser una sí, diversión a decirle sí. a la gente lo que sí, decidimos quitarnos ¿cómo se dice eso? Nos estamos quitando las restricciones que nosotros mismos nos imponemos para decir lo que realmente porque además esa es la otra cosa, esa cautela, yo creo que como dicen los gringos, throw caution to the wind, o sea, para el carajo, a volar la cautela, digamos lo que es nomás, y además tenemos ejemplos que han demostrado que sí es posible. Es que también eso ha pasado, que en los últimos 10 años hemos juntado ejemplos. Tal vez hace 15 años, cuando a uno le preguntaban, y dice, ¿y esto quién lo ha hecho? A uno Podíamos se le mostrar, revolvía todo, pero sí. eran 1, Así 2 como casos, 3 casos. agarrar. Dice, claro, pero hoy es, o sea, ¿de qué Abundan, industria quiere? abundan. ¿De Sí. qué país quiere? ¿De qué tamaño de empresa quiere? Los tenemos del año que quiera. Sí. ¿Le gusta Merlot? ¿Le gusta Malbec o Cabernet Sauvignon? ¿O prefiere un Zinfandel, un Tempranillo, qué sé yo? Ay. Bueno, Yo ya creo que veremos, pues. un poco para tirar la idea así de, Sí. para expandir, o sea, ¿cuál sería el throughput del Goldratt Consulting, ¿no? Si sería, no tiene que ser, o sea, una condición necesaria de hacer dinero, pero debería ser expandir la idea. Habría que hacer un poco como hacen los políticos, que se presentan en todos los medios de comunicación, contando... Lo que van a mejorarle la vida a la gente. ¿Sí? Claro, exactamente, ¿Sí? venden Tal cual. ilusión. ¿Sí? Y Fíjate. pregunta cómo y muchas veces no contestan cómo, sino que contestan otra cosa. Y igualmente ganan elecciones. ¿Sabes qué? Eso me hizo recordar que les recomiendo la escuchen o la vean, porque es una charla, una entrevista que le hizo Aureo de Brasil a Efrat, ¿sí? La hija de Eli. A mí me gustó mucho, sobre todo por una frase que dice Efrat al final, y habla de todo este tema de people are good y muchas otras cosas que hemos estado publicando ahí. Pero lo que más me gustó y me hace pensar en este tipo de cosas, de lo que está diciendo Daniel, es que Frat dice, mire, mi papá dijo que si uno quiere vivir una vida plena, el dinero no puede ser su meta o su objetivo de vida. ¿Ya? Esa es la primera. Y después dijo, y si usted quiere vivir una vida plena, ¿sí? Ser feliz tampoco puede ser su objetivo. Y lo dejó ahí. Y yo, juepucha. Ambas cosas son resultados. Exactamente. Entonces, y como estaba diciendo Daniel, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el throughput? El throughput tiene que estar pegado a la meta. ¿Cuál es nuestra meta como Goldratt? Y voy a decir como Goldratt, voy a hablar de Matías, de Pancho, de ustedes, de nosotros, como sea que participen en esa cosa que se llama Goldratt, sea Goldratt Consulting, sea Goldratt la comunidad, sea TOCPA, sea TOCICO, no me importa. Pero al final piense y póngase el objetivo que usted quiera. Perdón, me faltaba Goldfish. Muy importante. Y que todavía sigue siendo un pececillo, pero esa vaina es una ballena. Lo vamos a convertir en una orca. O por lo menos en un atún. ¡Ah! ¡Atún!
Sequence, very important. Se nos está acabando el tiempo. Sí se nota, ya me voy a callar, ya estoy divagando. Está bien, no hay problema. No, pero Dale por nomás. favor. No, ya, no. Lo que quería ¿Ya? era recomendarles que no dejen pasar esa charla con Efrat. Para mí fue reinspiradora y lo que está diciendo Matías es cierto. Vamos a decir lo que somos capaces de hacer. No jodas, ya. Sí. ¿Tienes el link de esa charla, Javier? Ya mismo se las voy a pasar. Si no lo conocen, hay una cosa, en Brasil tienen una iniciativa que se llama el Goldratt Circle, el Círculo Goldratt, que es una comunidad de TOC. Por supuesto, la gran mayoría de las cosas que se publican ahí están en portugués. Bienvenidos a su tercer idioma, ¿sí? Para que vayan aprendiendo. Matías y yo lo hemos ido aprendiendo a la fuerza de tener que interactuar con nuestros amigos de Brasil. Y no sé si antes de Goldratt, a mí me tocó mucho ir a Brasil cuando estaba en Procter, entonces ya reconocí que era tenía que hacerlo, ya no tenía opción, ¿ya? Entonces, pues, lo que hablo es un portuñol decente. No, pues si dicen que o español es o portugués mal falado. ¿Cierto? Exactamente, con muy poco ritmo y musicalidad. Sí, ya les voy ahora lo busco, yo tengo aquí el enlace, se pueden inscribir, es gratis y se puede mirar todo el material que hay ahí, hay foros, publican con frecuencia cosas. Yo con mis amigos de Brasil producimos algunos videos y las cosas que yo posteo en LinkedIn también se colocan ahí. Estamos tratando de ver cómo seguimos haciéndolo entre portugués y español simultáneo. Ya les paso el enlace para que... Ya, pero esta fue en inglés, así que... Sí, no, fue en inglés, por eso les digo que vale la pena porque al sí final tienen los es en subtítulos inglés. en portugués, pero bueno, es igual. Exacto. Fantástico, gracias. Y hicieron una aplicación para el teléfono, o sea que... Y hay un video que subió en LinkedIn Rami, entre la diferencia entre la mejora y la innovación. Sería bueno que para la próxima lo podamos analizar. Bueno. Bueno, eso va a estar bien interesante. Si te acordás, Daniel, para que nos recuerdes el próximo jueves y no se nos olvide. El próximo miércoles, para yo traerlo preparado. Bueno, ok. Yo ya tomar nota. Porfa. Listo. Ahí les puse el enlace de Goldratt Circle que está enlazado con el sitio de Goldratt Consulting de Brasil, y ahí se pueden registrar y todo y mirar todo lo que hay. ¿Ya? Y de hecho acaban de publicar una charla con Alex Knight. Nosotros tenemos una en YouTube también. Aureo dice que está muy buena, entonces yo la voy a escuchar a ver qué de nuevo me enseña Alex. Igual, ese es otro... Ese sí es verdad que es un dinosaurio. No, un dinosaurio, un crack. Ese es un T-Rex. Lo que se le ponga por delante, uno lo único que oye es quebrarse huesos. Crack. O sea, es fantástico, fantástico. Tiene una de historias de Eli. O sea, fíjense que una de las cosas interesantísimas es que Alex Knight conoció a Eli cuando todavía Eli no era famoso, entre comillas. Y como muchacho muy joven, Eli lo agarró y se lo llevó a dar un tour. Él estaba como de pasante en la universidad y Eli le dijo, no, véngase, vámonos, y se lo llevó a todas las charlas y conferencias que estaba haciendo. Los cuentos son buenísimos, buenísimos. Bueno, creo que con eso toma canalla, suficiente por hoy. Sí. Bueno, muchísimas gracias por su participación de hoy y nos veremos el próximo jueves en otra conversación. Vale, gracias. Muchas gracias. Chao, Abrazo, muchachos. que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, Carlos. Un abrazo.